Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar Isaías capítulo 18, versículos 1 al 7. Profecía sobre Etiopía. Es todo el capítulo, pocos versículos. Profecía sobre Etiopía. Leemos juntos. Ay de la tierra que hace sombra con sus alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, y a la nación elevada de estatura y tez brillante, al pueblo temible desde el principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como nube de rocío tras el calor de la siega. Pero antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor y maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves en los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos vendrán el verano y las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Y en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de tez brillante y gran estatura, del pueblo temible desde el principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, en lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Siéntense, por favor, hermanos. Pues recordamos que Isaías es un libro tan completo, que es perfecto en la estructura hebrea, es poesía y tiene pues una serie de características, ¿no? Habla mucho de Jesús como Salvador, habla del juicio y la bendición de Dios sobre Israel, juicio sobre muchas naciones. Y quizá para nosotros es un poco lejano pensar en Etiopía, pero tenemos que ir al contexto histórico. Recordemos que siempre la palabra de Dios fue dada en un medio histórico. Nosotros hoy no vemos a Etiopía para nada, no tenemos mucha referencia con ellos, mucha relación, pero en el momento en que escribió Isaías, en el año 750 a.C., Etiopía era una nación con cierto poder. Y otra cosa muy importante, siempre sabemos que el norte de África es gente de raza negra, originalmente, ¿no? Aunque tras las situaciones culturales hay muchos cambios, pero en ese momento eran gente muy alta, dice aquí este pasaje, y también pues tenían una amenaza, porque estaban muy cerca hacia Israel. En la palabra tenemos 6 textos sobre Etiopía. En Esther 1:1 dice: Asuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía. O sea, el esposo de Esther reinó desde la India, muy lejos, en ese momento, hasta Etiopía. Hablamos del norte y del sur, entonces es como una descripción geográfica. Salmo 68:31 dice: Etiopía se apresurará a extender sus ramas hacia Dios. Entonces habla ahí de una cierta rebeldía contra Dios. Algo muy característico de Etiopía, nunca fue un lugar donde el judaísmo prosperara. Aunque en el Nuevo Testamento, veremos ahorita, el norte de África fue evangelizado. Entonces hubo gente creyente en ese momento. Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel? Entonces dice, pues no, la piel que tiene no va a cambiar. Entonces parece que tampoco su carácter. Son como ideas de rebeldía en contra de ellos. Ezequiel 34 dice: y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía. Estamos hablando de 6 versículos para no salirnos de Isaías, y muy brevemente decimos lo que habla aquí de ellos. Y dice ahí: bien, vendrá espada. O sea, iba a venir la guerra. Recordamos que los grandes imperios hicieron mucha mella en Israel y en las naciones alrededor. Entonces iba a haber guerra contra ellos. Dice en Hechos 8:27: y sucedió que un etíope eunuco, siervo de Candace, reina de los etíopes, venía y se encontró con Felipe el evangelista, uno de los 7 diáconos, un hombre que empezó pues repartiendo comida para las griegas y acabó siendo un gran evangelista.
Más adelante dice que Felipe tenía 4 hijas profetisas, o sea, 4 hijas que predicaban la palabra de Dios. Él fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado de un punto a otro, ¿se acuerdan? Que dice exactamente después de evangelizar al etíope, se encontró en otra ciudad. O sea, fue un milagro donde el Espíritu Santo lo transportó a otro lugar. Y es ahí Felipe el Evangelista el que cambia la historia. Porque ya no es nada más la gente de raza negra o idólatras. Empezó una fuerte labor de evangelismo en el norte de África. Para nosotros hoy día es muy lejano, porque el norte de África es musulmán. Desde el año 600 después de Cristo, que bueno, vienen los musulmanes, se hizo guerras. ¿Se recuerdan, no? Las cruzadas y todo esto. Entonces, el norte de África hoy no hay nada cristiano, todos son musulmanes. Pero en un momento, años 100 después de Cristo, hasta el 200 después de Cristo, hubo mucha gente en el Evangelio. El apóstol Pablo, Felipe el Evangelista y otros más enviaban gente y el norte de África fue evangelizado. Por eso decimos, en las naciones que adoraremos a Dios en la eternidad, ahorita no hay cristianos, pero hubo cristianos en el norte de África. Entonces son 6 textos sobre Etiopía, pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que dice Isaías sobre 2 profecías. La primera es guerra. Dice ahí Isaías 18, del 1 al 3, que hubo una expresión: ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Recuerde que la expresión ay es juicio, es dolor, es gran conflicto. Entonces, ay de ti, incluso lo decimos nosotros en nuestro medio mexicano, ¿no? Entonces, el decirle a alguien ay es como una queja, abandono, fuerte dolor. Entonces, dice aquí que hay un ay sobre Etiopía, que en ese momento eran fuertes. Nunca fue un imperio poderosísimo, pero eran fuertes. Y habla algunas características de ella. Dice, esta tierra hace sombra con las alas. O sea, es grande. ¿Quién hace sombra? Pues las aves grandes. Las aves pequeñitas no hacen sombra con las alas. Entonces habla de una grandeza. Es una metáfora de grandeza. Es una nación grande, posiblemente numerosa, con un ejército, con alguna riqueza. Pero también habla de los recursos. Dice, hay ríos en Etiopía. Recuerde, el norte de África, sobre todo muy cerca del Mediterráneo, tienen ríos muy grandes. Nada menos ahí tenemos pues al Nilo, en Egipto, ¿no? Entonces desemboca en el mar y bueno, ellos tienen ríos y le dan mucho valor. Y recordamos que los ríos son vida. Donde hay ríos, pues hay agricultura. Donde hay ríos hay comunicaciones. Donde hay ríos puede haber muchas bendiciones. Y es interesante que no está un río, tiene varios ríos. E incluso el día de hoy, los lugares donde hay ríos, pues hay vida. Donde se cuida el agua, pues qué bendición que haya ríos, ¿no? Lamentamos mucho cuando los ríos se contaminan, cuando los ríos los contaminamos y no tenemos ese cuidado. Dice ahí que hay un término de lamento. ¡Ay de ti! Haces sombra con las alas, o sea, te sientes grande, de momento pareces grande, pero vas a dejar de ser grande. Recuerde que la grandeza del hombre es pasajera. La grandeza permanente es la de Dios. Dios sí es infinito, pero los hombres nos sentimos grandes o por un tiempo parecemos grandes, pero vamos a dejar pues esa grandeza. Y dice, era poderosa e iba a dejar de ser. Sus ríos, que aquí describe como fuente de comercio, iban a ser quitados también por la guerra, iban a ser invadidos, iba a haber grandes consecuencias. Dice en 18:2 que había mensajeros, que envía mensajeros por el mar y naves de junco por las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de estatura fuerte y tez brillante, al pueblo temible desde el principio y gente después muy conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Fíjese que el versículo 2 es muy parecido al 7, porque exactamente dice lo mismo, aunque el 7 extiende algunas cosas que veremos, pero aquí habla entonces que tenían como comercio, envían mensajeros por el mar. Es como el día de hoy la gente que mensajea en lo que es muy caro, que manda mensajes o productos o lo que sea, en lo que es carísimo. Y en ese momento dice, nave tiene muchas naves de juncos que surcan por sus ríos, tiene mucho comercio, o sea, hay prosperidad. Y la prosperidad no está mal en sí. Puede ser una bendición, puede ser un medio para servir a Dios, pero muchas personas ven en la prosperidad como un motivo de soberbia. Dice, envíen mensajeros veloces. En Etiopía era fácil por la comunicación con ríos enviar mensajeros. Hoy que tenemos la comunicación automatizada por internet, se nos hace increíble que en aquel tiempo no era fácil.
que la gente se comunicara. Entonces, cuando había ríos, decían, bueno, van a mandar el mensaje, ¿no? Y va a llegar porque hay ríos. Los lugares donde es desértico es muy complicado. Siempre ha sido complicado. Pero en ese momento dice, van a haber mensajeros veloces, pero no vienen con un mensaje bien, bueno, vienen con el mensaje de juicio de parte de Dios. Otra característica de este pueblo es que eran altos. Dice, es de alta estatura y tez brillante. Habla de su color negro, de raza, pero también eran muy altos. No todos son altos, pero en algunos lugares dicen hay personas altas. Y la gente alta se relaciona con fortaleza, se relaciona con algunas cosas que se pueden realizar. Parece que es importante la estatura alta. Y había gente alta allí para la guerra y para otras cosas. Entonces tenían muchas razones para sentirse orgullosos. Pero dice, es un pueblo temible desde el principio. Isaías conocía la historia de Etiopía y sabía que fue temible. En algún momento pelearon contra otras naciones. Recuerde que el norte de África es muy extenso. Entonces decía, bueno, en algún momento fueron conquistadores, fueron gente temible, les tenían miedo en algún momento. En la Biblia no habla más sobre quiénes hubo guerra o contra quiénes hubo guerra por los etíopes, pero dice, bueno, han tenido que la gente los considera que son temibles. Y además desde el principio, gente fuerte desde el principio. Y otra vez, la fortaleza física se relaciona con prosperidad, se relaciona con independencia, se relaciona con muchas cosas, ¿no? Entonces, esta nación era fuerte en ese momento, gente alta, de tez brillante, muy bien comunicada, pero esas cosas iban a ser quitadas. Y han sido temibles desde el principio. Recuerde que los imperios siempre han sido con miedo. Siempre se han establecido con guerra, con armamento increíble, con muchos soldados. Y dice, bueno, eran temibles, pero van a dejar de ser temibles. ¿Qué es lo que acaba con esto? La guerra. Dice el versículo 3, vosotros, todos los moradores del mundo y los habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Entonces ya no es el mensaje para Etiopía, es el mensaje para el mundo entero. El mundo que escuchaba el mensaje de Isaías, posiblemente los judíos y pues Irán, o quizás hasta Persia, ¿no? Y Babilonia. Había un mundo en ese momento que tenía que escuchar. Va a venir grito de guerra. Y con la guerra se acaba todo. Se acaban las intenciones, se acaba la prosperidad, se acaban las situaciones que están de momento. La guerra va a acabar con todo esto. Igual que hoy la violencia acaba con muchas cosas. Y dice claramente, entonces, esta pues prosperidad va a ser quitada. Y ustedes que son temibles no van a dejar de serlo. Y los moradores de la tierra escuchen cuando se levante bandera. La bandera aquí significa guerra. Es exactamente la identificación de las naciones. Recuerde que los ejércitos muchas veces usaban banderas. Hoy día es la tecnología, los que la tienen, bueno, es muy diferente. Pero en ese momento la bandera representaba amenaza. Viene la bandera de otro país que te va a invadir, muy posiblemente a Siria. En ese momento recordamos que destruyó a las 10 tribus del norte, seguramente también pudo influir en el norte de África sobre Etiopía. Dice, va a haber bandera contra ti. O sea, el pecado siempre trae consecuencias. Dios siempre va a enfrentar lo malo que hacemos. El pecado no es pasado por alto. A Dios no se le olvida, no es que se permita que algunos hagamos cosas terribles. Dice, fueron conquistadores, son altos, son de tez brillante, tienen ríos, pero estas cosas van a pasar. Y los habitantes de la tierra tienen que escuchar. Usted recuerda que el imperio asirio fue pues tremendo. Fueron muy crueles, pero no duró mucho tiempo. De hecho, los asirios, ¿no? Los ninivitas, dice aquí, bueno, en un momento hicieron un gran ejército. Invadieron a muchas naciones, seguramente al norte de África también, y llegaban con miles de soldados, muy capacitados, tenían ya el arte de la guerra, ¿no? No era improvisado, eran muy preparados, contrataban a mucha gente, se capacitaban en lo militar en ese momento. Imagínense el manejo de espada, ¿no? O algunas cosas que ellos peleaban físicamente, era tremendo, y llegaban con miles y miles de soldados. ¿Se acuerda que Sennacherib quiso invadir a las 2 tribus del sur y Dios no se lo permitió? Pero en una noche murieron 185,000. O sea, para ese momento eran ejércitos numerosísimos. Era un número muy descomunal que los judíos no podían manejar y tampoco los etíopes. Claro que los etíopes no sabían eso, pero dice, van a escuchar la bandera de la guerra y en los montes, miren. O sea, habla de que el juicio hay que valorarlo. Porque a veces la gente ve el juicio y no lo nota, no hace cambio en su conducta.
sigue igual. Parece que no nos va a llegar a nosotros, ¿no? Parece que no es sobre nosotros, pero el juicio de Dios es para todos. Y cuando dice ahí, bueno, ustedes tienen que mirar, o sea, atiendan de lo que está pasando, porque viene un ejército que los va a devastar. Y entonces cuando vean que son derrotados, piensen y recapaciten y arrepiéntanse. Recordemos, aún las cosas muy fuertes que nos pasan son un motivo de Dios. Hay un diseño de Dios para que nosotros nos podamos arrepentir. Cuando dice, mirad, es atiendan. Cuando venga la guerra, cuando los derroten, atiendan. Por favor, despierten, porque es importante que despierten y se den cuenta de que la guerra es devastadora. Por eso dice, cuando se toque trompeta, aquí trompeta es la trompeta militar. No es una trompeta musical o algo bonito, es militar. Y en ese tiempo los militares tocaban las trompetas. Ya hoy día hay muchas cosas en la cultura de la milicia, pero en ese momento las trompetas significaban la guerra. Recuerda que Cristo en Apocalipsis dice que hay 7 trompetas, o sea, unas trompetas de juicio. Cada trompeta habla de juicio en la gran tribulación, que para nuestro futuro va a ser terrible, pero dice ahí, ustedes tienen que escuchar. Y hay un lamento porque lo que nos parece que nos hace fuertes o especiales se va a quitar. Todas las cosas son temporales. Y a veces nosotros le damos tanta importancia a lo temporal, sentimos seguridad, sentimos algo que nos agrada o sentimos cierta paz, pero las cosas humanas son totalmente temporales. Incluso las personas son temporales. Recuerde que a veces nada más estamos peleando y con cosas y se nos olvida que es temporal. Las personas también van a ser quitadas. El día que muramos, que no nos lamentemos por no habernos arrepentido, por no haber valorado, por no haber tenido un carácter como Dios quiere. Y que las cosas que nos hacen sentirnos orgullosos las dejemos a un lado. Recuerde, toda soberbia se opone a Dios, porque Dios es el soberano. Y los hombres sentimos que porque hay dinero, o en este momento un ejército poderoso, o una nación que parecía conquistadora, eran invencibles. Y sin embargo, todas las naciones llegan a ser derrotadas. Recordamos los romanos, ¿no? Cuando, pues habían cientos de años conquistado, eran invencibles, igual por muchos vicios y cuestiones de carácter, pues pecado delante de Dios fueron quitados. Y por eso Constantino dijo, ahora vamos a Constantinopla. ¿Dónde está Constantinopla hoy, hermanos? ¿Alguien me quiere decir? Turquía, perfecto. ¿Quién dijo Turquía? Qué bueno. Es Turquía. Entonces es un lugar muy lindo, ¿no? Pues en algún tiempo hasta los musulmanes están allá sentados porque hay lugares muy hermosos en ese, pues es un país, Turquía. Y a ese mensaje están las iglesias, ¿recuerdan? El mensaje de Apocalipsis, 7 mensajes a las iglesias de Asia es Turquía. Entonces en Turquía hubo evangelio, hubo bendición, pero en algún momento, pues Roma dejó de ser tan importante y tuvieron que irse a Turquía. Después los bárbaros, decían ellos bárbaros, los derrotaron. Entonces el imperio romano poderosísimo fue derrotado. Recuerden, la gente que se siente invencible en algún momento va a ser vencida. Incluso la edad, ¿no? ¿Cuántos que son fuertes, son prósperos, llega a la edad y perdemos todo? Recordamos con la vejez perdemos muchas cosas, ¿no? Entonces no somos permanentes. La fortaleza, las cosas por las que nos jactamos van a ser quitadas. Hay mucha gente que confía en el dinero. ¿El dinero para todo ayuda, hermanos, o no? ¿Cuántos piensan que sí? El dinero para todo ayuda. Levante su mano. Hermanos, ustedes son muy bíblicos. Proverbios dice, el dinero para todo ayuda. Así dice. Si dice, pues es cierto. ¿Será cierto o no será cierto? Claro que lo malo es que nosotros pongamos el corazón en el dinero. O que cuando hay cambio de prosperidad a pobreza ya no estamos contentos. Pero el dinero puede ser muy útil. Y sin embargo, el dinero no es tan determinante en muchas cosas. Cuando lleguemos a una edad en que ya ni con el dinero, ni con los mejores hospitales salgamos adelante, estamos en el tiempo del juicio, en el que Dios nos llame a su presencia. Entonces, quienes tienen alguna acumulación económica, piénsenlo muy bien, porque el dinero es para servir a Dios. Hay quienes confían en instituciones o confían en las posesiones que tienen, ¿no? Mira qué bonita casa tengo un buen coche, tengo esto. Qué bueno que tenga cosas, pero las cosas igualmente son temporales. Y lo que ayer estaba precioso, hoy ya no está tan precioso. Ya le tenemos que dar mantenimiento, ¿no? Alguna asistencia. Y esas cosas pasan. Incluso las personas también. En ese momento los etíopes no dicen ni siquiera el nombre del rey.
en el tiempo de Isaías, pero fueron quitados. Tanto que ni siquiera sabemos el nombre. Tenemos que ir a estudiar la historia de Etiopía, ¿no? Para ver quién fue el rey. Pero los hombres se sienten como muy importantes y no son importantes. Entre más importante usted se siente, le quita importancia a Dios. El importante no soy yo. El importante es Dios. El que no envejece, el que tiene certeza, el que tiene la bendición. Entonces, cuando se me quiten las cosas que me daban comodidad, recordemos, es un tipo de cambio para que podamos madurar y para que podamos valorar lo que son las cosas, ¿no? Porque las fortalezas son inútiles. Dice aquí, no se podrán defender. Va a llegar un país más poderoso que ni conocían. Y de momento los etíopes pensaban que eran invencibles. Igual hoy día, ¿no? ¿Cuántos países se sienten invencibles? Hoy que hablamos de guerra nuclear, ¿no? Es una cosa tremenda. Se sienten invencibles, pero no son. Por la gracia de Dios, vemos que los países, la prosperidad o la riqueza, si se la dedicamos a Dios es bendición. Pero si las cosas materiales nos estorban, nos tendrán que ser quitadas. Porque está bien que las usemos. La prosperidad, las personas, la juventud, las cosas que tenemos son buenas, pero finalmente van a ser quitadas. Dice, van a ser trastornados. Trastornar es cambiar. O sea, de momento estaban muy confiados los etíopes y se les cambió. Llegó a Siria con más poder, con más preparación y devastó a los etíopes. Y hoy pasa en las mismas circunstancias, ¿no? Por eso nunca nos gustan las guerras, a nadie le gustan las guerras, ¿no? Nos lamentamos mucho por las víctimas de las guerras, pero los países siguen en guerra. Hay quien ha dicho, no, en muy pocos momentos de la historia no hubo guerra. En la mayor parte de la historia ha habido guerra. O en muchos lugares, o en pequeños lugares, imagínense el siglo pasado, las 2 guerras mundiales, ¿no? ¿Cuántos piensan que habrá una tercera guerra mundial? Yo pienso que no. Es siglo pasado. Ahora hay otro tipo de tecnología y de enfrentamientos, no sabemos qué va a pasar. Pero mucha gente se espanta, la tercera guerra mundial, ¿quién sabe? Si Jesús viene pronto, nos lleve y estemos con Él, pero si hay guerra, bueno, hay que predicar el Evangelio. Y hay que valorar las cosas importantes, porque a veces estamos de mucha vanidad. Y esto, y la moda, y lo que luzco, y cómo me veo, hermano, no importa. Todo es muy secundario. De hecho, habría que decir de qué hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que dice puras vanidades, o puras barbaridades, ¿no? Tenemos que pedir, lo que voy a hablar es importante. Tengo que hablar de cosas trascendentales, cosas que sean necesarias y con respeto hacia los demás, ¿no? Hay que aprender cómo hablar y cómo valorar las cosas. Y si hoy tenemos algo, hay que agradecerle a Dios, porque en algún momento nos lo va a quitar. Las cosas son totalmente de Él. ¿Cuántos ya aprendimos que somos mayordomos? No somos dueños. Es que yo soy el dueño, yo tengo, he trabajado. Está bien, está muy bien, eso no está mal. Pero el que da las cosas es Dios. Y a veces también las quita. Y cuando las quita, tenemos que madurar. Pero hay una segunda profecía. Hoy hablamos profecías en Etiopía. La primera es guerra y la segunda es conversión. Fíjese qué bendición. Dice ahí que van a ser convertidos. ¿Cómo sucede esto? Versículo 4. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como nube de rocío después del calor de la siega. O sea, ¿Dios observa o no? Dios observa. Es omnisciente y lo conoce todo. Y dice, yo los voy a observar. ¿A quiénes? A los etíopes, africanos, ajenos a las cosas de Dios, y les va a estar observando. Dios observa lo que hacemos, hermano. Y nadie se puede ocultar del ojo de Dios. Porque imagínense, hay quienes nos ocultamos de la gente, ¿no? Que no me vean las personas, pues no nos ven, pero Dios sí. Y después vienen las consecuencias gravísimas de lo que hacemos en secreto, o aparentemente en secreto. No dice Dios, los miraré desde mi morada. Esto se llama antropomorfismo, ¿se acuerdan? ¿Dios tiene morada? No. Dios es un espíritu de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está en el universo. No necesita moradas. Pero dice, como una persona que desde donde habita ve a los demás, o ve algo que tiene que ver, así yo me sentaré y estaré viendo desde mi morada. Voy a observarlos. Pero después de que nos observa, hermano, viene un juicio. Recordemos, estamos delante de Dios. Abraham Dios le dijo, anda delante de mí, y sé perfecto. O sea, no delante de los demás.
Porque hay gente que le encanta andar delante de los demás. ¿A cuántos les encanta andar delante de sus papás? Está bien. Los papás tenemos que observar y corregir cuando podemos, ¿no? Hay a quienes les encanta andar en redes, que los vean y que se pintaron del pelo. Mejor despíntenselo, porque ni era tan importante, ¿no? O algunos delante del novio. Estoy delante de fulano y ya no. Hay un tiempo, es bonito el noviazgo, ¿no? Pero no es para siempre. Y más bien hay que andar delante de Dios, porque hay mucho tiempo y mucha energía que dedicamos a cosas que no son determinantes, que no son tan importantes, ¿no? Diremos ahí, ¿a qué le estamos dedicando tiempo? Y en base a lo que dediquemos tiempo es a nuestro corazón. Dedicarle más tiempo a las cosas espirituales sin descuidar. Cuide a su esposa, a sus hijos, su casa, su trabajo, todo cuídelo, pero nunca descuide la comunión con Dios. Recuerde que Jesús dijo, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. O sea, primero tenemos que estar con Él antes de ser enviados a predicar, que es importante predicar, pero primero nos presentamos en oración, nos presentamos en arrepentimiento o en lo que se requiera. Y otra cosa muy importante, Dios es vida. Dios es vida. Porque la gente piensa mucho en la muerte, ¿no? Por eso no nos gusta la muerte. Todo lo que tenga que hablar con cosas satánicas, ocultismo o muerte, siempre es horrible. Lamento mucho que haya gente a la que le encante, ¿no? Dice, vamos a ver una de espantos. No, la verdad, yo me espanto con los espantos, mejor le dije eso. Aunque algunos vienen espantosos, bueno, no, déjelo. ¿Qué pasa con la dedicación cuando Dios nos da vida? Dice, como el sol después de la lluvia. Ahora que ha llovido aquí muchísimo, cuando viene el sol, pues qué bendición, ¿no? A los que nos afecta la lluvia y la humedad, pues tenemos miedo. Los que la disfrutan, Dios les bendiga. No saben qué envidia les tenemos, pero bueno, dice el sol claro después de la lluvia. O sea, esa lluvia que parece devastadora, que siempre es vital, que usted recuerda que es un ciclo vital, hidrológico, ¿no? Y tiene pues un medio por el cual el agua es importantísima. Lamentablemente nosotros a veces ya no estamos muy habituados a lo que el agua tiene que hacer o dónde tiene que estar, pero dice ahí como el sol claro después de la lluvia. La lluvia, juicio, guerra, miedo, complicaciones, y después viene el sol claro. ¿Se acuerda del profeta Elías? Cuando hablamos del profeta que se deprimió, por eso los que nos deprimimos decimos, bueno, hay un proceso para sacar de la depresión. Y Elías, después de que mató a 900 profetas, una mujer lo amenazó. Por eso decimos, ¿son peligrosas las mujeres hermanas o no? Ay, las que dicen que no, Dios les bendiga. Sí son. No todas. No dije todas. Algunas. Hablamos de Jezabel, ¿no? Y Jezabel amenaza a Elías y le manda un mensajero. Ni siquiera llega a ella. Era satanista, ¿no? ¿Se acuerda que los del norte, ninguno era del linaje de David y todos eran tribus, se asesinaban y hubo cosas tremendas? Hubo muerte de familias allí. Y bueno, esta mujer Jezabel mandó a amenazar a Elías y le dijo, así como pusiste a mis profetas, tu Dios me haga y me añada. Si no, mañana pongo tu persona como la de uno de ellos. O sea, te voy a matar. ¿Y qué hizo Elías? Huyó. El miedo es un sentimiento de conservación. Tenemos la autoconservación, o sea, tenemos que preservar la vida, pero no dejemos que el miedo sea descomunal. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Cuando hablábamos de fobias, ahí en la clase avanzada de escatología, de consejería bíblica, decíamos, bueno, qué importante es que el miedo lo manejemos. Sí, me ayuda para que yo pueda cuidarme un poquito más, que tenga cuidado con algunas cosas, pero que no viva en el miedo totalmente, insertado en el miedo. No, el miedo tiene un tiempo. Y dice ahí, bueno, Elías tuvo mucho miedo y se fue 40 días a Horeb, o sea, se fue a Arabia, donde ya Jezabel nunca llegó, pero el que estaba ahí era Dios. Y dice, y bueno, vino un terremoto, no sé a cuánto les encanta el terremoto, que Dios se mueve así en una manera ruidosa, ¿no? Y bueno, no estaba Dios en el terremoto. Luego vino un viento tempestuoso. Hay quienes piensan, es una tempestad, así que el viento, Dios me hable. Tampoco. ¿Dónde estaba la voz de Dios? En el cielo y apacible. O sea, en una calma total. Allí en una cueva, recuerda que vino un ángel con Elías y le presentó una torta cocida en las ascuas, o sea, le dio de comer, porque ni siquiera quería comer. Cuando nos deprimimos no queremos comer.
Y entonces dice que Elías se despertó y comió y luego siguió durmiendo. O sea, duerma lo que tenga que dormir, pero no permanentemente. El sueño y el descansar es una parte de recuperación, pero no podemos seguir con ese tiempo tan largo. Hasta que Dios le dijo a Elías, ¿por qué estás así? Dijo él, ay Señor, me he dedicado a ti, tuve celo de ti, pero hay una amenaza a mi vida y no voy a hacer nada más. ¿Qué le dijo Dios? Mira, no eres único, hay 7,000 como tú, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se sienten únicos? ¿Qué haría Dios de mí? Mira qué lindo soy. No sé los que se dieron por qué se dieron, pero mi hermano, nadie es indispensable. El único indispensable e insuperable es Dios. Amén. Y a veces en el sílabo apacible levantó a Elías y le dijo, bueno, no está correcto que te quedes aquí. Vas a ungir a Hazael. Hazael es rey de Siria, ¿se acuerdan? Y era un título. Hazael, rey de Siria, y al rey de Israel, y también al siguiente profeta, vas a ungir a Eliseo en tu lugar. O sea, tienes que hacer cosas. No te quedes encerrado, no estés con el miedo, ay, me quieren matar, me va a pasar. Hay muchas fobias, ¿no? Ya son incalculable el número de fobias que califica hoy la psicología y la psiquiatría. Pero las fobias y los miedos los dedicamos a Dios. Señor, si hay un miedo de algo que realmente yo estoy generando, me arrepiento. Y si no hay nada que me amenace, confío en ti. Porque hay muchas personas que tenemos tantos miedos. El sol claro después de la lluvia es la paz de Dios después de la guerra, con la cual Dios pues devastó a Etiopía. Y con nosotros va a pasar lo mismo. Y el fruto es perfecto, dice el 5, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. ¿Cuántos aquí cuidan sus plantas, hermanos? Hay quienes ni la planta del pie cuidamos, ¿no? Pero se nos muere lo que sentimos. Hay quienes tienen plantitas. ¿Sabe que Dios es vida? Porque dice, después de la guerra, de la devastación, habrá plantitas. O sea, Dios tiene un plan de vida, no de muerte. La muerte, la sangre, la guerra que fue horrible, es algo pues que no podemos evitar. Pero viene la paz de Dios. Y dice, y Dios va a podar las ramitas con podadera. Eso es muy de la agricultura del tiempo, ¿no? O sea, usted sabe que no siempre se corta. Hay incluso cortes especiales, ¿no? Como los bonsáis. ¿Cuánto cuesta un bonsái, hermano? Imagínense nada más, ¿no? Y le tienen que cortar y con una precisión y son carísimos. O sea, usted está de acuerdo o no con bonsái. Si no está de acuerdo, quédese con los japoneses, pero es bonsái. Y hay personas que las plantas son muy lindas, representan vida. Por eso decimos una planta viva, ¿no? Porque ya las plantas muertas pues no van a durar, pero es vida. Dice ahí la siega después de esto, el fruto va a ser perfecto. Aunque haya guerra, aunque haya devastación, Dios tiene un tiempo de vida. Si usted se arrepiente delante de Dios, tiene una expectativa de vida. Dios nos dará vida después de 3 días, ¿no? Habla de la muerte de Jesús. Pero tendremos muchas formas de vida todos los días. En medio de los miedos, las situaciones, la violencia que nos pueda pasar, viene la vida de parte de Dios. Y la flor dará sus frutos. Recuerde que los que saben de esto, bueno, primero florean y luego viene el fruto. Dice, entonces hay un proceso de vida después de la guerra. Van a haber plantas, habrá árboles, habrá vida. Donde hay plantas y árboles hay vida. Incluso hoy día vemos, ¿no? Cuando esto pasa, que bueno, cuando hay desertificación es tremendo, pero dice, bueno, cuando hay esas plantas van a representar la vida. Más vida. Versículo 6. Y serán dejados para las aves de los montes y para las bestias de la tierra, y sobre ellas vendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. O sea, esta guerra, que hubo tanto derramamiento de sangre, que hubo mortandad y parecía que no iba a haber vida, Dios permitió que hubiera vida. Aún después de la gran tribulación y el milenio, Dios sigue dando vida. Siempre tenemos vida con Dios. Y dice, van a ser dejados, ¿cuáles? Las plantas.
porque nunca vamos a desconectar un versículo, no, siempre vemos el contexto. Dice, bueno, si hay plantitas y ramitas que se cortan, bueno, con podadoras, esas están dejadas para las aves del campo. ¿Quién alimenta a las aves del campo? Pues Dios, hermano. Mucho mejor que nosotros, ¿no? Y a las bestias de la tierra, ¿quién las alimenta? Dios. Nos guste o no que haya depredadores y todo esto, de momento, hasta el milenio, en que pensamos que ya no habrá depredadores. Pero dice, bueno, van a estar allí para las bestias de la tierra. Estas plantitas que tienen vida es para las bestias de la tierra, o sea, no nada más para los hombres. No dice para etíopes o para judíos, dice para las bestias. Dios cuida el mundo. El mundo es de Dios. Claro que los hombres hemos hecho muchas malas decisiones, pero Dios, a pesar de todo, sustenta con vida el mundo. Y el mundo tendrá vida todavía. Así que cuando vengan las cuestiones muy devastadoras, recordemos, Dios es vida. Si yo estoy con Dios, Él va a dar vida. Y luego es cuando se repite el versículo 2, en el versículo 7. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de estatura y tez brillante, del pueblo temible desde el principio y después, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por Dios, al lugar del nombre de Jehová, a el monte de Sión. O sea, exactamente el versículo 2, cuando dice, la gente de muy alta estatura, de tez brillante, fuerte y conquistadora, desde el principio, vendrán a Dios. Fíjese, no vienen a los judíos, vienen a Dios. ¿Cuándo? En el milenio. Las naciones reconocerán quién es Jesús. Ahorita le ignoran, ahorita contradicen, pero en el milenio va a estar gobernando desde Jerusalén. Usted va a estar ahí, hermano. ¿Le gustaría ser gobernador? ¿O qué cosa? No sé, lo que Dios disponga, ¿no? Ahorita no. Ahorita no somos nada en lo político. Estamos orando por los políticos, pero en el milenio usted va a gobernar con Jesús. No sé si le toque Coacalco o su cuadra, ¿no? Donde usted vive ahí, que ya ve que algunos son medio peligrosos ahí en la cuadra y son muy, muy revoltosos. Bueno, ojalá no seamos así, pero vamos a gobernar con Jesús 1000 años. Y Él es de Jerusalén. Y la iglesia resucitada ya aquí con cuerpos nuevos estaremos gobernando con Jesús. Es una grande bendición. No hay un plan mejor que el milenio. Porque la gente dice, hay un gobernante que cambien aquí. No van a cambiar, son hombres. Del color que sean, son hombres. Y sin Dios, los hombres somos un fracaso. Entonces, cuando venga Jesús, gobernaremos con Él. Y dice aquí que los etíopes van a venir. Recuerde, todas las naciones. Posiblemente a los que Dios salvó con el ministerio de Pablo y Pedro, y bueno, Apolos, o quien haya predicado, norte de África. Dice, y bueno, estas personas ahora vienen al monte de Dios. ¿Cuál monte de Dios? Jerusalén. Jerusalén, gobernando Jesús allí durante 1000 años. Entonces, ¿habrá restauración para ellos? Sí, pero tiene que tener fe y tiene que tener un cambio de actitud. Ya no la gente alta y de tez brillante y conquistadora, ahora una gente humilde. Y esto aplicado a nosotros, hermano, nosotros estamos delante de Dios. No sé a qué le tenga usted miedo, pero hoy es un día en que entreguemos los miedos delante de Dios. No que dejemos de cuidarnos o de tener una previsión, pero sí que dejemos todo en manos de Dios. Porque hay gente que tiene mucho miedo a alguna cosa. Y bueno, generalmente son cosas que nos pueden pasar. Y si llegan a pasar, Dios nos ayuda. Pero muy posiblemente no pasen. Y mientras no tengamos evidencia de que esté pasando, hay que agradecer al Señor, hay que confiar y hay que pensar en lo que Él quiere hacer. Y recuerden que Dios es vida. Después de la tormenta y la guerra, viene la vida de parte de Dios. Gloria a Dios. Hermano, aún después de la muerte, que siempre puede ser muy difícil, muy dolorosa, de mucho duelo, después de nuestra muerte habrá resurrección. Por eso dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerda que le dijo a Marta y a María? O sea, no nada más es que el que resucitó. La palabra vida ahí es que va a reponer vida, va a recuperar vida para todos. Y hay promesas para nosotros, hermano. Si usted está en Cristo, hay promesas de permanencia, de bendición, de provisión, de protección, pero hay que estar en Cristo. Porque si no estamos en Cristo, no hay promesas que se cumplan. Mucha gente nada más quiere la bendición, ¿no? Cuando se enferman vienen a buscar a Dios y no lo buscan permanentemente. Eso no es cristianismo. Cristianismo es estar en las cosas de Dios, pase lo que pase.
Yo quiero estar y quiero cambiar. Una cosa importante, ¿cuántas vanidades tengo que dejar? Porque, hermano, algunos están en muchas vanidades, ¿no? Ya decíamos, pues la apariencia física, lo económico, el estatus, los bienes materiales, todo eso no está mal, está bien, puede ser muy bueno. Pero si pongo mi corazón en esas cosas, ya no pongo el corazón en las cosas de Dios. De hecho, lo material se pierde muy frecuentemente. Nos asaltan, ¿no? Nos asaltan o algún accidente, alguna cuestión y perdemos aparentemente. Pero si nuestro corazón está muy aferrado a las cosas de Dios, podemos continuar mientras Dios lo permita. Si Dios le da vida a usted, es que quiere que esté aquí. No hemos muerto, no nos ha llamado, no estamos tan incapacitados como para no vivir. Entonces, hermano, hay que seguir en las cosas de Dios y que las pérdidas no nos lleven a apartarnos de Dios. ¿Usted conoce gente que por alguna pérdida dejó de venir? Yo sí conozco. ¿Le digo quién es? No puedo, porque sí. Pero hay muchos que dejan de ir. Es que se murió mi mamá, mi hijo se fue. ¿Y por qué usted deja las cosas de Dios? Mi esposo me fue infiel, pero no Dios. Y hay gente que deja las cosas de Dios. Los jóvenes también se apartan. En cuanto pueden, ya no quieren estar en las cosas de Dios. Por eso queremos que con amor, desde muy chiquititos, estemos formados en las cosas de Dios. Formarnos para ser fieles. Formarnos para permanecer, porque pueden venir pérdidas. E incluso mucha gente no tiene bendición. Y no nada más bendición. A veces las cosas buenas y la gente se aparta. ¿Usted conoce gente que se aparta porque prosperó? Se aparta por algo que era bueno y la persona ya no está en las cosas de Dios. Como dijo Jesús, ¿no? En aquellas palabras del reino, es como el rey que invita y la gente pone pretextos. Compré 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a verlas. O sea, estás prosperando mucho, pero no tienes que ir hoy. Hoy ven a las cosas de Dios y mañana vas a tus yuntas. Y otro dice, bueno, es que tengo tales asuntos, son más importantes que tú. Entonces, hermano, que ningún asunto sea más importante que Dios. Usted tiene una cita todos los días con Dios. No sé a qué hora se levante o a qué hora se acueste, pero durante el día tiene una cita con Dios. Porque es importantísimo presentarnos delante de Él. Dejemos de ser de los que pretextan, no tuve tiempo hoy, anduve muy ocupado. No le puedo dar a Dios porque tengo otras necesidades. Hermano, no hagamos eso. Las situaciones como vengan, nosotros nos presentamos delante de Dios. Si Dios le prosperó, pues qué bueno, disfrútelo y compártalo. Si tiene necesidad, lo compartimos para orar unos por otros. Pero pase lo que pase, que la gente no se aparte de las cosas de Dios. Porque algunos por alguna riqueza ya no vienen. Y otros cuando hay escasez, si no es que no es yo ni para el camión, pues véngase caminando, hermano, podemos. O avísenos y nos podemos acercar un poco unos a otros, ¿no? Pero no dejen las cosas de Dios. Porque como no dejamos otras cosas, ¿no? Pero las cosas de Dios sí se dejan fácilmente. Entonces no seamos así, porque cada día nos tenemos que presentar. Cada día es una oportunidad y un desafío. La oportunidad de presentarnos delante de Dios, ser perfeccionados, estar más enfocados en el reino de Dios, y también un desafío, porque todos tenemos retos muy difíciles, pero por la gracia de Dios están aquí con nosotros. Recuerde, los imperios han caído todos. Aún la política actual o la geopolítica actual va a cambiar cuando llegue Jesús, pero que no nos preocupe que sean negros, blancos o musulmanes o lo que sea. Pase lo que pase, hay que orar por todos, porque aún los más poderosos en el mundo en lo material no tienen a Dios. ¿Te das cuenta? Y si no tienen a Dios, no tienen nada. Entonces, hay que orar por toda la gente. Por eso dice Pablo, a los de eminencia, a los gobernantes, a toda la gente hay que orar por ellos. Hay que darles testimonio. Y una cosa muy importante, los recursos son para Dios. Si Dios me da, primeramente es para las cosas de Dios. Mi tiempo, mi salud, mi familia, mis hijos, todo lo que tenemos que administrar, que sean para Dios. Y entonces tenemos un orden. Pero si las cosas las tenemos en un desorden, no esperemos la bendición de Dios, porque necesitamos trabajar y esforzarnos en las cosas de Dios. Son 2 profecías sobre Etiopía: guerra y conversión. La guerra, violencia, y la conversión, el corazón cambia para la gloria de Dios. Oramos todos, hermanos. Así sentados podemos orar si quieren. Padre, te damos gracias por este capítulo 18 de Isaías. 7 versículos, muy corto el pasaje, pero muy rico en contenido. Gracias porque
En esta situación de los etíopes tú los usaste para dar una gran lección. Ninguna nación va a permanecer hasta que tú vengas. Todas son temporales, todas son falibles, y la estatura o los ríos y el comercio iba a ser quitado. Ellos no lo sabían, nosotros sí lo sabemos hoy, pero también queremos aprender a cambiar, Señor. Cuando venga violencia o que tenemos tantos miedos por la violencia que nos rodea, Señor, que tengamos tu paz. Sí, el cuidado de la administración, pues el cuidado con lo que hacemos, pero que estemos confiando en ti. Si hay algún temor delante de ti, de mis hermanos jóvenes o niños o adultos, lo ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos un cambio en nuestro corazón para que dejemos de tener esos miedos. Porque dice que luego viene la conversión, y en la conversión hay pues renovación de vida. Tú eres Dios de vida siempre, Señor. Para ti la muerte no es el final, para ti la muerte es algo que puede pasar. Y si estamos en Cristo, veremos la muerte como algo pasajero, y aun cuando la enfrentemos con mucha dificultad, tendremos la bendición de haber estado en Cristo. Que hoy cambiemos en lo que tenemos que cambiar, Señor. Ya no voy a confiar tanto en lo material, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que prepararme más cada día, pero no es lo más importante. Lo más importante eres tú. Estamos en tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermano. Dios les bendiga. Dejamos este lugar.